Cuando un organismo vivo es cortado de sus raíces, pierde la conexión con el fundamento de su existencia, y necesariamente debe perecer. Carl Jung, Aion. Carl Jung pasó toda su vida tratando de entender un solo objetivo, que él mismo menciona en su autobiografía: entrar en el secreto de la personalidad. Para lograr su objetivo, Jung usó una idea importante del gran poeta romano Terencio, quien dijo: «Nada humano me es ajeno». Jung investigó la mente humana como pocos lo han hecho antes o después de él, y lo que descubrió es algo sorprendente: lo poco que en realidad sabemos sobre nuestra propia mente. Cito: «Nuestra época se caracteriza por una casi total desorientación con respecto al propósito de la existencia humana. Necesitan, por encima de todo, una gran cantidad de conocimiento psicológico». Carl Jung, Obras Completas, volumen 18. Hoy vamos a ver parte de lo que Jung aprendió sobre el mundo interior de la psique y qué significado hay detrás de su famosa frase de que debemos esforzarnos por hacer consciente lo inconsciente. Así que dale like al video y suscríbete. Cito: «Todo lo que está en el inconsciente busca manifestarse externamente, y la personalidad también desea evolucionar a partir de sus condiciones inconscientes y experimentarse como un todo». Carl Jung, Recuerdos, Sueños, Pensamientos. El término psique se ha usado para referirse a muchas cosas, como vida, aliento, alma o espíritu, pero Jung usó esta palabra de una manera más moderna, para hablar de la mente en su sentido más amplio. Es decir, la psique es todo lo que pasa en nuestro mundo interior, los pensamientos y sentimientos que experimentamos. Cuando Jung habla de algo como psíquico, se refiere a que tiene que ver con nuestra experiencia interna. Jung dividió los elementos de nuestra psique en dos categorías principales: la parte consciente y la parte inconsciente. Cito: «Podemos suponer que la personalidad humana consta de dos cosas. Primero, la conciencia, y segundo, un trasfondo indefinidamente grande de psique inconsciente». Carl Jung, Obras Completas, volumen 11. Los elementos de la psique que están en nuestra conciencia son aquellos de los que somos conscientes. Es decir, sabemos que están ahí. A estos elementos los podemos controlar con nuestra voluntad. Podemos pensar en ellos, reflexionarlos y conectarlos con otros pensamientos, con otras ideas o impresiones que también están en nuestra mente. De esta forma se van creando asociaciones entre ellos. En otras palabras, los podemos ver. Pero, del otro lado, los elementos inconscientes de la psique están por debajo del nivel de la conciencia. No los podemos controlar con nuestra voluntad, no podemos reflexionar sobre ellos, tampoco podemos acceder a ellos de manera directa. Es decir, no podemos verlos. Como dijo Jung, defino el inconsciente como la totalidad de todos los fenómenos psíquicos que no tienen la cualidad de la conciencia. Obras Completas, volumen 8. Pero la línea entre las cosas que son conscientes y aquellas que son inconscientes no es fija. Siempre está cambiando. No hay un lugar solo para la conciencia y otro solo para el inconsciente. Todo forma parte de un único espacio en nuestra mente. Todo es la psique. Para entender mejor cómo funciona esto, imaginémoslo como un foco de luz moviéndose sobre un escenario oscuro. El foco representa nuestra conciencia, y el resto del escenario es todo lo que compone nuestra psique. Cuando el foco ilumina algo, eso se vuelve consciente, lo podemos ver. Cuando el foco se mueve y deja de iluminarlo, esa parte regresa a la oscuridad del inconsciente. Como dijo Jung, desde el punto de vista científico, la inconsciencia es simplemente una cualidad de ciertos fenómenos psíquicos. Ni siquiera se puede decir que existe
una clase definida de fenómenos psíquicos que siempre van a tener la cualidad de ser inconscientes. Cualquier cosa puede ser o volverse inconsciente. Todo lo que olvidas o todo aquello de lo que desvías tu atención hasta olvidarlo, cae en el inconsciente. Obras completas, volumen 17. Entonces, solo una pequeña parte de lo que somos está en nuestra conciencia. Solo vemos una pequeña parte de nuestra mente, mientras que todo lo demás, los pensamientos, recuerdos, emociones y sentimientos, están en una especie de oscuridad mental en el inconsciente. Cito: la conciencia, por extensa que sea, siempre permanecerá como el círculo más pequeño dentro de un círculo mayor del inconsciente. Es como una isla rodeada por el mar. Obras completas, volumen 16. Entonces, a esa gran parte inconsciente y a todo lo que contiene, Jung lo dividió en dos categorías principales: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal está formado por cosas que vienen de nuestra vida y nuestras experiencias personales. Eso incluye cosas que alguna vez pudimos haber pensado en ellas, pero que por alguna razón hemos olvidado o ya no pensamos en ellas. A veces son solo recuerdos que no eran importantes o que no nos dejaron una impresión fuerte, pero otras veces son cosas que tratamos de olvidar a propósito porque nos incomodan o no encajan con la forma en que queremos vernos o como queremos que los demás nos vean. Como dice Jung, el inconsciente personal contiene todo lo olvidado, reprimido, o de otro modo, subliminal, que ha sido adquirido por el individuo de forma consciente o inconsciente. Este material lleva un sello inconfundiblemente personal. Obras completas, volumen 17. Pero el inconsciente no solo es un depósito de contenidos reprimidos, suprimidos u olvidados de nuestro pasado, sino que también contiene elementos que son innatos, o sea, que nacemos con ellos, que no los adquirimos personalmente a través de nuestra historia, sino que son el producto de la historia de nuestra especie. Como escribe Jung, este inconsciente personal descansa sobre una capa más profunda, que no deriva de la experiencia personal ni es una adquisición personal, sino que es innata. A esta capa más profunda la llamo el inconsciente colectivo. He elegido el término colectivo porque esta parte del inconsciente no es individual, sino universal. En contraste con la psique personal, el inconsciente colectivo tiene contenidos y formas de comportamiento que son más o menos los mismos en todas partes y en todas las personas. Carl Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo. Entonces, a estos aspectos de la personalidad que están dentro del inconsciente colectivo, Jung las llamó arquetipos. Él explica: los arquetipos son patrones universales y heredados que tomados en conjunto constituyen la estructura del inconsciente. Símbolos de transformación. Cada uno de nosotros nace con un conjunto de arquetipos, así como nacemos con un conjunto de órganos en el cuerpo. Por ejemplo, así como nuestros órganos nos permiten interactuar físicamente con el mundo, los arquetipos nos predisponen a tener ciertas reacciones mentales y emocionales cuando enfrentamos los desafíos de la vida. Cito: los arquetipos son las formas o cauces de los ríos a lo largo de los cuales siempre ha fluido la corriente de la vida psíquica. Carl Jung, Símbolos de transformación. Jung comparaba los arquetipos con los instintos. Así como los instintos nos guían en cómo reaccionamos físicamente ante ciertas cosas, los arquetipos nos guían en cómo reaccionamos psicológica y emocionalmente. Como él dice, el modo innato de actuar se ha conocido durante mucho tiempo como instinto, y para el modo innato de aprehensión psíquica he propuesto el término arquetipo.
Carl Jung, tipos psicológicos. Jung pensaba que durante la mayor parte de la historia humana, nuestras acciones estuvieron más guiadas por instintos y arquetipos inconscientes que por lo que pensábamos de manera consciente. La conciencia es algo bastante reciente, y fue el inconsciente el que dio origen a la conciencia. O como él explica, la psique no es algo de hoy. Su ascendencia se remonta a los orígenes de la humanidad. La conciencia de cada uno de nosotros es solo la flor y el fruto de una temporada, que surge desde una raíz profunda que está bajo la superficie. Símbolos de transformación. O como explica en otra de sus obras, el inconsciente es la base y la precondición para toda la conciencia. Es la vida psíquica misma, antes, durante y después de la conciencia. Obras completas, volumen 18. Es un gran misterio entender por qué la conciencia salió del inconsciente. Y muchas personas han debatido sobre esto, pero lo que no se puede negar es que cambió por completo a nuestra especie. La conciencia nos transforma de ser animales que siguen instintos y los arquetipos sin cuestionarlos, a ser seres capaces de dudar, de hacer preguntas y pensar sobre lo que hacemos. Cito: los animales instintivos no enfrentan dilemas ni decisiones difíciles. En cambio, el instinto siempre les proporciona un camino claro hacia adelante. No se cuestionan a sí mismos, no lamentan decisiones pasadas ni sienten ansiedad sobre futuros problemas. Al operar puramente desde el instinto, están en armonía con la naturaleza y no sienten tensión interior. Solo nosotros, los seres humanos conscientes, hacemos todas esas cosas, porque, como escribió Jung, nos hemos apartado de la segura guía del instinto y estamos entregados al miedo. La conciencia es lo que nos hace sufrir. Bernardo Kastrup, descifrando la metafísica de Jung. O como explica el mismo Jung, el hombre partió de un estado inconsciente y siempre ha luchado por una mayor conciencia. Desarrollar la conciencia es una carga, es el sufrimiento y la bendición de la humanidad. Carl Jung, Hombres, Mujeres y Dios. Y aunque la conciencia nos haga lamentar por el pasado y tenerle miedo al futuro, también nos da un poder enorme. Las partes inconscientes de nuestra mente nos ayudan a reaccionar rápido y a sobrevivir en situaciones que ya conocemos. Pero la conciencia nos permite enfrentarnos a lo desconocido, encontrar soluciones nuevas y cambiar nuestro entorno de formas que antes no eran posibles. Gracias a la conciencia podemos pensar de manera flexible, concentrarnos en resolver un problema durante mucho tiempo, imaginar lo que podría pasar en el futuro, hacer planes y aprender del pasado. En pocas palabras, la conciencia ha hecho que los humanos seamos capaces de adaptarnos al mundo de una forma que ningún otro ser vivo puede. Como dice Jung, la esencia de los procesos conscientes es la adaptación. La conciencia no solo nos ayuda a adaptarnos mejor al mundo, también cambia la forma en que lo vivimos. Esto pasa porque podemos, hasta cierto punto, decidir en dónde ponemos nuestra atención. Lo que elegimos observar o pensar va a influir directamente en cómo nos sentimos y cómo entendemos nuestra realidad. En otras palabras, las cosas en las que ponemos atención moldean la manera en que experimentamos el mundo. Podemos usar nuestra atención consciente de muchas formas distintas. Podemos enfocarla de manera general o muy específica, y podemos hacerlo con un interés profundo o con cierta indiferencia. No importa si elegimos enfocarnos en cosas dentro de nosotros mismos o en cosas físicas del mundo exterior. Las experiencias que vivimos pueden ser totalmente distintas, dependiendo de a qué le pongamos atención. Cito: la atención es la forma en que nuestra conciencia entiende todo lo que existe.
La elección que vamos a hacer sobre dónde ponemos nuestra atención es el acto creativo definitivo. Literalmente, hace el mundo que conocemos. Ian McGilchrist, The Matter with Things. O como señala Jung, el mundo mismo se convierte en un reflejo de la psique. Es decir, lo que somos se forma a partir de las cosas en las que ponemos nuestra atención. Por eso, Jung pensaba que para cambiar quiénes somos, necesitamos cambiar nuestra relación con nuestro inconsciente. Si aprendemos a conectar con él, reflexionar sobre lo que guarda y traer esos elementos del inconsciente a la conciencia, estaremos ampliando nuestra comprensión de nosotros mismos. Es decir, estaremos cambiando el enfoque de nuestra atención, y así avanzamos hacia la completitud psicológica, o lo que Jung llamó la totalidad. Entonces, el primer paso para aprovechar el poder del inconsciente es iluminarlo. Eso significa hacer conscientes esos aspectos que mantenemos ocultos, especialmente lo que hemos reprimido porque creemos que son desagradables. Estos aspectos suelen ser nuestras debilidades y defectos, cosas que no queremos ver y que Jung llamó el lado oscuro o la sombra de nuestra personalidad. Verás, la sombra es una de las partes más fáciles de explorar en nuestro inconsciente, porque en algún momento todos esos aspectos eran conscientes. Para la mayoría de nosotros, la sombra puede descubrirse si nos detenemos a reflexionar con total honestidad sobre nosotros mismos. Si estamos dispuestos a aceptar que no somos tan buenos o impecables como nos gusta pensar. Como dijo Jung, con un poco de autocrítica, uno puede ver a través de su sombra. Trabajando con sus pacientes, Jung se dio cuenta de otro beneficio muy importante de enfrentarse a los contenidos del inconsciente personal. Y es que muchas veces reprimimos cualidades que en realidad son fortalezas, pero que confundimos con debilidades debido a una crianza inadecuada o a valores sociales que están distorsionados. Si exploramos lo que hay en nuestro inconsciente, podemos recuperar y traer a la luz esas cualidades, y con eso podemos construir una personalidad más completa y auténtica. Cito: el inconsciente personal es realmente algo muy relativo, y su círculo puede ser restringido y llegar a ser tan estrecho que toque el cero. Es bastante posible que un hombre pueda desarrollar su conciencia hasta tal punto que pueda decir: soy un hombre y nada humano me es ajeno. Obras completas, volumen 18. El tercer motivo para enfrentarnos al inconsciente personal es que solo después de explorar esta parte de nuestra mente, podremos acceder a las capas más profundas, al inconsciente colectivo. Como dijo Jung, este inconsciente personal debe ser tratado primero, es decir, hacerse consciente. De lo contrario, no se podrá abrir la puerta al inconsciente colectivo. Psicología y alquimia. Conectarse con el inconsciente colectivo es como tener acceso a una biblioteca gigante de sabiduría que nuestra especie ha acumulado a lo largo del tiempo. Jung decía que en este nivel profundo de nuestra mente hay patrones, llamados arquetipos, que nos ayudan a enfrentar los problemas comunes de la vida. Algunos ejemplos son la figura de la madre, del padre, el joven, el anciano y el héroe. También hay arquetipos relacionados con lo espiritual, que nos pueden ayudar a sentirnos conectados con lo divino. Uno de los más importantes, según Jung, es el arquetipo del yo, que nos guía a ser más completos y a alcanzar nuestro equilibrio interno. Cito: aunque la vida parece llena de situaciones diferentes y cambiantes, en realidad todas siguen patrones básicos que se repiten una y otra vez. Estos patrones que llamamos arquetipos están profundamente arraigados en nuestro inconsciente y están conectados con los eventos comunes de la vida.
cuando enfrentamos una situación difícil o angustiante, un arquetipo específico se activa en nuestro inconsciente, y cuando logramos tomar conciencia de él, sentimos que hemos tenido una especie de iluminación, como si nos llegara una revelación o una idea que nos muestra el camino para salir adelante. Carl Jung, símbolos de transformación. A veces, cuando estamos a punto de comenzar una nueva etapa en la vida, o enfrentamos un desafío importante, los arquetipos que necesitamos se activan automáticamente en nuestro inconsciente. Esto puede hacer que nos sintamos atrapados por emociones intensas o ideas muy poderosas que nos empujan hacia lo que el arquetipo considera el camino correcto. El problema es que en la forma en que pensamos y vivimos hoy en día, esa conexión espontánea con los arquetipos está bloqueada. Es como si nuestra manera moderna de ser conscientes nos desconectara de esa guía natural. Y eso hace que sea más difícil aprovechar la sabiduría que los arquetipos nos pueden ofrecer en esos momentos cruciales. Hoy en día, muchas cosas nos desconectan del inconsciente colectivo. Por ejemplo, el uso excesivo de la tecnología nos mantiene distraídos, reduce nuestra capacidad de notar qué cosas están surgiendo en nuestro interior. También estamos obsesionados con cómo nos ven los demás, y buscamos constantemente la validación en lugar de mirar hacia adentro. Esto hace que nuestra sombra, las partes de nosotros que no queremos aceptar, bloquee el acceso a esa sabiduría más profunda. Además, hemos dejado de hacer cosas que expandan nuestra conciencia, como expresarnos a través del arte, conectarnos con lo espiritual o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. Todo esto nos está alejando de esa parte esencial de nuestra psique, y esa desconexión puede ser peligrosa para nuestra salud mental y emocional. Cito: el proceso en el que el inconsciente se vuelve consciente ocurre de forma natural y automática. Sin embargo, en el hombre moderno, cuyos instintos están debilitados por la vida civilizada, este mecanismo a menudo no es lo suficientemente fuerte como para corregir la rigidez de nuestra conciencia, especialmente cuando estamos sometidos a la presión de la sociedad. Por eso, a lo largo de la historia, hemos necesitado herramientas o prácticas externas, artificiales, que nos ayuden a activar las fuerzas curativas que residen en nuestro inconsciente. Carl Jung, Obras Completas, volumen 10. Para que una persona hoy en día pueda reconectarse con su inconsciente, tiene que aprender a escuchar y entender los símbolos que éste le manda. Los símbolos son como mensajes o imágenes que el inconsciente nos muestra para hacernos notar los patrones más profundos que están influyendo en nuestra vida. Verás, cuando empiezan a aparecer varios símbolos relacionados entre sí, nos muestran qué papel juega ese patrón o arquetipo en nuestra vida y qué propósito tiene. En pocas palabras, prestar atención a estos símbolos nos va a dar pistas sobre lo que nuestra mente profunda intenta decirnos y cómo podemos encontrar sentido y dirección en lo que estamos viviendo. Cito: un término o imagen es simbólica cuando significa más de lo que denota o expresa. Tiene un aspecto más amplio, inconsciente, un aspecto que nunca puede definirse con precisión ni explicarse completamente. Obras Completas, volumen 18. Por ejemplo, Jung decía que el mandala es un símbolo creado por el arquetipo de la totalidad psicológica. Representa unidad y equilibrio. Este símbolo puede aparecer cuando estamos pasando por momentos de caos o confusión interna. Ayuda a ordenar la mente que se siente rota o desorganizada. Jung contó la historia de una paciente que, estando al borde de la psicosis, comenzó a dibujar mandalas de forma espontánea, sin que nadie se lo pidiera. Al hacerlo, sin que ella lo supiera, estaba sacando a la luz un símbolo profundo que llevaba dentro. Ese acto creativo le permitió conectar con su inconsciente,
comprender qué estaba pasando en su interior y poco a poco entender cómo recuperar su estabilidad emocional. Los símbolos de un arquetipo, cuando llegan a nuestra conciencia, actúan como fuerzas que nos ayudan a transformarnos. A veces, el impacto de estos símbolos es tan fuerte que nos empuja a tomar decisiones o seguir caminos en la vida que no habríamos considerado antes de que el arquetipo se activara en nosotros. Cito: siempre que el arquetipo se viste con símbolos adecuados, lo cual no siempre ocurre, se apodera del individuo de una manera asombrosa, creando una condición que llega casi a la posesión, cuyas consecuencias pueden ser incalculables. Carl Jung, Obras Completas, volumen 18. Entonces, ¿cómo encontramos estos símbolos? Una de las mejores formas de conectarnos con el inconsciente colectivo es a través de los sueños. Cuando soñamos, nuestra conciencia se vuelve más débil, lo que permite que surjan desde el inconsciente los símbolos arquetípicos. Pero muchas personas no prestan atención a sus sueños y los olvidan tan pronto como despiertan. Jung sugería que quienes quieran conectar con el inconsciente deberían escribir sus sueños, pensar sobre qué representaciones tuvieron, intentar entender esos símbolos que aparecen en ellos. Por supuesto, esto es una tarea muy artesanal. No existe una guía de sueños. No va a significar lo mismo para ti que para mí por las cosas que nos ha tocado vivir. Cito: he pasado más de medio siglo investigando los símbolos naturales y he llegado a la conclusión de que los sueños y sus símbolos no son estúpidos ni tampoco carecen de sentido. Por el contrario, los sueños te proporcionan la información más interesante si tan solo te tomas la molestia de entender sus símbolos. Carl Jung, Obras Completas, volumen 18. Además de los sueños, las prácticas religiosas también son una buena forma de acceder al inconsciente colectivo. Actividades como la meditación, los cantos, los himnos y la oración nos ayudan a abrir la mente y a contrarrestar la forma en que nos enfocamos demasiado en cosas pequeñas, lo cual bloquea la expresión de los símbolos arquetípicos. Los rituales religiosos son experiencias compartidas que pueden ayudar a que los arquetipos surjan en nuestra conciencia. Además, leer escrituras sagradas, mitología o las grandes obras literarias nos da las claves para entender y dar sentido a los símbolos de los arquetipos. Si logramos conectarnos con el mundo de los arquetipos en el inconsciente, nos transformaremos. Nuestra personalidad crecerá hacia una forma más completa y nos moveremos por la vida de manera más natural, sin tanto esfuerzo, porque estaremos en sintonía con la sabiduría profunda acumulada a lo largo de la historia de la humanidad. Cito: tocar el inconsciente personal ya te cambia, y tocar el inconsciente colectivo te cambia aún más. Eres un ser diferente, y ya no eres como las personas que no lo han tocado. Carl Jung, El Zaratustra de Nietzsche. Pero si por el contrario, seguimos ignorando lo que está en nuestro inconsciente personal, y nos alejamos de los símbolos del inconsciente colectivo, nuestra personalidad seguirá siendo limitada, pequeña y con poco potencial. Además, cuando todos en una sociedad se enfocan de manera tan estrecha y distraída, rechazando la sabiduría de nuestra naturaleza, esto puede llevar hacia la decadencia y el desastre social, porque los arquetipos no se quedan quietos cuando no nos conectamos conscientemente con ellos. En cambio, se manifiestan de maneras destructivas. Nos impulsan hacia estados emocionales intensos, que si los sufre la mayoría, puede llevar a agresiones o a conflictos internos de la sociedad, a repercusiones colectivas o a enfermedades psicológicas masivas. Como advierte Jung, si un arquetipo no se trae a la realidad de manera consciente, no hay garantía alguna de que se realice en su forma más favorable. Por el contrario, existe mucho más peligro de una regresión destructiva. Parece como si la psique hubiera sido dotada de conciencia, precisamente
para prevenir que tales posibilidades destructivas sucedan. Carl Jung, Obras Completas, volumen 10. Si no logramos enfrentar y conectar con estos elementos más profundos del inconsciente, podemos vernos arrastrados a la destrucción personal e incluso colectiva. Confrontar con estos aspectos oscuros de nuestra psique puede ser difícil, pero nos permite crecer, transformarnos, entender qué somos en realidad, de qué estamos hechos. Como decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Haz clic en la imagen para saber cómo esta lucha interna puede llevarnos a nuestra mejor versión.